empeño mi palabra, lo hago asumiendo todas las consecuencias y sé que adquiero un compromiso sagrado con ustedes. Como recordarán, en mi discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, les dije que estábamos trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame peaje sombra de la autopista del Nordeste, donde el Estado dominicano debería pagar más de 1.900 millones de dólares en lo que restaba de contrato. Para nosotros, esa carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano era sencillamente inaceptable y les dije que buscaríamos una solución y la hemos encontrado. Me complace informarles que en el día de hoy el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora ya no habrá más gasto, sino un ahorro. El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial. También me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido, con efectividad al 1 de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país. Con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se lo recuerdo a todos. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente. Gobierno para ustedes, exclusivamente para ustedes. Y este acuerdo constituye una buena prueba de que cuando empeñamos nuestra palabra ante el pueblo dominicano, la cumplimos. Quien les habla no entiende el ejercicio público de otra manera. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre. Como se ha podido apreciar, hace solo segundos que habló para todo el país el presidente Luis Abinader, y para analizar la decisión adoptada por el gobierno con respecto a la autopista Juan Pablo II, que comunica Santo Domingo y Samaná, vamos a interactuar desde el inicio de esta emisión de noticias con Jaime Aristi Escuder, nuestro experto en temas económicos. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Néstor. El presidente Luis Abinader anunció hoy que su administración llegó a un acuerdo amigable con la empresa concesionaria de la autopista de Samaná con el objetivo de poner fin al peaje sombra, considerado como excesivo. El contrato entre el Estado Dominicano y la concesionaria, conformada por las empresas Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico del Atlántico S.A., empresas dominico-colombianas que operan esas autopistas, tenía una vigencia hasta el año 2038. En ese convenio, el gobierno se comprometía a pagar un peaje sombra que le generase un ingreso mínimo a la concesionaria considerado como necesario para mantener el equilibrio económico del contrato. De acuerdo con las palabras del presidente Luis Abinader, mediante el acuerdo, el gobierno pagará 410 millones de dólares por adelantado a cambio de eliminar un pago futuro de 1.900 millones de dólares por concepto de peaje sombra. En términos de pesos corrientes o de dólares corrientes, la negociación realizada por el gobierno y la empresa concesionaria implica un ahorro aproximado para el Estado de 1.500 millones de dólares. La decisión de negociar con la concesionaria, en vez de irse a un proceso de arbitraje o a una terminación unilateral, fue positiva.
Debe tomarse en consideración que para construir esas carreteras, la concesionaria obtuvo recursos de organismos financieros internacionales y emitió títulos de deuda en los Estados Unidos. Un quiebre unilateral o un largo proceso de arbitraje hubiese sido muy costoso para el país, tanto en términos económicos como reputacionales. Con la negociación se podrá pagar esa deuda sin afectar la calidad del crédito soberano dominicano. Debo decir que la operación es oportuna, pues las finanzas públicas tienen a la fecha una muy buena holgura financiera. Al 3 de diciembre de este año, el déficit del gobierno central era de apenas 34.923 millones de pesos, equivalente a alrededor de 0.7% del PIB. Cifra muy distante de los casi 160.000 millones de pesos, equivalente a 3% del PIB, que proyecta el Ministerio de Hacienda que cerrará el déficit en el año 2021. Me imagino que el pago de los 410 millones de dólares, alrededor de 23.370 millones de pesos, será registrado como gasto corriente pagado por adelantado, elevándose el déficit público en solo 0.4% del PIB. La lección del peaje sombra de la autopista de Samaná debe ser aprendida. Las futuras alianzas público-privadas debe quedar claramente establecido y explicado al público el equilibrio de los riesgos entre el sector privado y el sector público, así como mejorar la negociación de la tasa interna de retorno que se debe aceptar al socio privado. Eso permitirá que las APP se puedan ejecutar sin contratiempos, maximizando su aporte al nivel de bienestar de la sociedad. Como regalo adicional para los usuarios de esa autopista, el presidente Abinader anunció que a partir del 1 de enero del 2022 habrá una reducción de un 20% del costo del peaje promedio del trayecto comprendido entre la autopista de las Américas y Samaná. Esa decisión será recibida, sin lugar a dudas, por la población como un buen regalo de Reyes. Néstor. Bueno, doctor, dos medidas fundamentales han sido anunciadas por el presidente. Por un lado, la que tiene que ver con todo el país, que es la negociación para que ahora sea este fideicomiso que administre esa autopista. Sí, que gestione esa autopista. Exacto. Y lo otro tiene que ver con los conductores en sentido general. Ya usted la aludió en su comentario, en el sentido de rebajar el monto que se paga en los peajes. ¿Las dos medidas le parecen saludables? Sí, principalmente la primera, terminar de forma amigable este contrato de concesión. Hay que recordar que se había emitido una deuda donde estaban organismos internacionales involucrados, como el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba el MIGA, que garantizaba la operación, de tal manera que había que cerrarla bien. Esto no era simplemente algo de irnos a un arbitraje o una decisión unilateral por parte del gobierno. Así que la decisión fue adecuada y oportuna por el hecho de que tiene muchísima holgura. El gobierno tiene recursos suficientes en pesos, pero además la economía, específicamente en el Banco Central, hay reservas internacionales por más de 12.000 millones de dólares. Es decir, que se puede pagar los 410 millones de dólares sin problema. Pero veamos esto un poco en el tiempo, es decir, o 410 millones de dólares ahora, sí, o 1.900 dentro de unos años. Exacto. Viendo esto en el tiempo, aún así sigue siendo realmente un buen negocio. Sí, si tú tomas los 1.900 y los divides entre los años que te quedaban hasta el año 2038, esos 17 años, si tú tomas los montos y los traes a valor presente, todavía tienes una ganancia de capital por parte del gobierno. Es decir, que fue positiva la negociación. En términos financieros fue positiva. Este fideicomiso, el fideicomiso estatal RD Vial, ¿se tiene algún balance de qué ha representado esto para el país en términos de manejo eficiente, digamos? ¿Hay alguna información en ese sentido que podamos compartir? Claro que sí, claro que sí. Ese es un fideicomiso que ha demostrado viabilidad en términos financieros, en términos operativos también, ha demostrado que es capaz de poder ofrecer un buen servicio. En consecuencia, creemos que va a poder operar adecuadamente esa carretera, que es una buena autopista, y que además, si se reduce el costo, tanto de operación como del peaje, yo creo que puede aumentar incluso el tránsito, y eso puede hacerla que sea más atractiva para muchos dominicanos. Su uso. De esta autopista se ha dicho como que hay algunos vicios de construcción, el tema de la cantidad de accidentes que se han estado produciendo ahí. ¿Esta negociación podría incluir entonces algunas correcciones de esos vicios? Mira, no lo sé, no tengo el detalle, pero si no lo hacen ellos, lo debería hacer el Estado. Pero es bueno sí corregir esos elementos que pueden ser identificados en algunas curvas que deberían ser mejorados. Pero en general se puede decir que se le dio un buen mantenimiento a esas autopistas, mejor por lo menos que a otras autopistas, que yo creo que ese es el reto de este fideicomiso, que pueda operar adecuadamente y darle un buen mantenimiento. Ese es el gran reto.
yo espero que lo pueda hacer. Bueno, puede decirse entonces que hemos tenido una especie de combinación de Cibao y de Sur, porque ha habido como niño Jesús y también Reyes, entonces, en esta locución del presidente. Así es, eso es correcto. Bueno, doctor, pues muchas gracias por ayudarnos a desmenuzar y entender un poco mejor. Siempre a la hora.